En realidad en África habían diferentes tribus yorubá que cada cual le rendía culto a un orisha en concreto. Habían, por ejemplo, no sé, en la mítica Oyo, que es un lugar mítico de ahí de Nigeria, se le rendía culto a Changó. Aquí estoy, y sí me llamo. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el hermoso día de hoy, espero que muy bien. Por acá, muy bien. Encantado de la vida. Bueno mi gente, hoy vengo a hablarles de este tema que es algo que me preguntan mucho la gente en el canal. Vengo a hablarles de la santería, de la regla de Ocha o santería. Vengo a hablarles también del palo monte, o de la regla de palo. Y bueno, vengo a hablarles un poquito de las diferencias y semejanzas, un poquito de cómo, bueno, pues se ha dado en el mundo de las religiones cubanas, afrocubanas, bueno, pues todo este tipo de fenómenos. La gente tiene dudas sobre las semejanzas y diferencias entre estas religiones. Hay gente que han escuchado hablar de estas cosas, sobre todo gente que no es cubana, gente de otros países, que han, bueno, que escuchado hablar sobre estos temas, les interesa. También es cierto que la verdad es que la santería, el palomonte, pues se ha propagado por el mundo entero. Y bueno, es fácil que alguien de oída sepa un poquito de qué va el tema, pero que bueno, que no tengan mucha noción sobre las diferencias entre estas religiones. Y bueno, sin querer ser demasiado profundo en estos temas, sin querer ir demasiado lejos, porque en definitiva yo no soy un iniciado de ninguna de las religiones y mi interés no es revelar ningún secreto ni nada de eso, pero bueno, sí me interesa dar un poquito de información para que la gente, bueno, desde la visión sobre todo del historiador, para que la gente tenga un poquito de idea sobre cuáles son las semejanzas y diferencias entre estas religiones. Bueno, ya sabemos que a Cuba, con la trata negrera, con los negros que empezaron a entrar, los negros esclavos, que empezaron a entrar a partir del siglo XVI, sí, a primera mitad del siglo XVI, si a 1500 y tantos y tal, bueno, pues ya empezaron a entrar negros esclavos. Habían diferentes tipos de negros esclavos. Habían negros esclavos de estos que los traían de África, pero incluso había otro tipo de negro, que le llamaban los negros curros, que los traían de la península, que los traían desde España. O sea que ya habían negros esclavizados en Europa, en España y en otros países. Y también algunos de estos negros, que eran minoritarios, eran traídos a América. Y este tipo de negro también era muy bien visto porque eran ese tipo de negro fino, que hablaba bien el español, que tenía acento español, que era utilizado sobre todo para que fueran mayordomos, para que trabajaran dentro de las casas, para que dirigieran, por ejemplo, el salón, la comida, el protocolo de la comida, bueno, en fin. También para que hicieran, por ejemplo, las niñas de dama de compañía de las chicas españolas y tal. Bueno, o sea que hay este tipo de negro, pero bueno, fundamentalmente desde África trajeron este tipo de negro, fundamentalmente el negro Congo. Lo que existe toda una gama de países africanos al sur del desierto del Sahara, esa zona que se llama el Congo Angola, esa zona que va desde el Congo hasta Angola. Bueno, pues en todos esos países que hay por ahí, qué sé yo, Costa de Marfil, Costa de Oro, Senegal, el antiguo Dahomey, bueno, en fin, todos estos países de por ahí, bueno, pues trajeron negros de todos estos lugares a Cuba. En aquella época, los negreros, los europeos que iban en busca de negros a África, lo que hacían era pactar con las tribus más poderosas, como las tribus Yoruba o Yorubá, que era una tribu nigeriana. Bueno, pues esta tribu lo que hacía era que le vendía al hombre blanco, le vendía a sus prisioneros de guerra. O sea, habían guerras intestinas en África, guerras entre tribus, y los prisioneros de guerra, bueno, pues eran vendidos en muchos casos a los negreros. Y ya los negros sabían que lo mejor era pactar con una tribu desarrollada, ¿no? Una tribu poderosa, que hiciera muchos prisioneros al resto de tribus. Y esa tribu, por ejemplo, era la tribu de los Yoruba o de los Yorubá. Así que bueno, pues así fueron llegando negros congos a Cuba. Los negros congos empezaron a asentarse en toda la isla,
desde el oriente hasta occidente. Por tanto, desde el principio del siglo XVI hasta el siglo XIX, pues toda la isla se fue llenando de negros congos. Los negros congos traían la religión del palo monte. Por tanto, lo primero que llegó a Cuba fue el palo monte. El palo monte tenía sus peculiaridades. Una vez que los negros llegaron a la isla, empezaron a identificar en el monte cubano esas energías de las plantas, y así con sus secretos ancestrales empezaron a fabricar sus gangas, que son estos receptáculos mágicos que llevan 21 palos del monte, que llevan el espíritu de un perro para que la cazuela huela, olfatee como un perro, lleva el espíritu de un pájaro. En muchos casos en Cuba se usa mucho el aura tiñosa, para que la ganga también vea como un ave, y también lleva el espíritu de un ser humano para que dirija un poco todas esas energías. Por tanto, este es un objeto semimaterial, o sea, es como una especie de engendro, ¿no? Que es con lo que trabajan fundamentalmente los tatas, los iniciados del palo monte, las famosas gangas, los inquisos. Y bueno, hay diferentes tipos de inquisos en función de la deidad con la que se esté trabajando. El palo monte tiene diferentes deidades, como son por ejemplo Siete Rayos, como son por ejemplo Chola, Madre Agua, Cobayende, Sarabanda, Chola, en fin, Lucero Mundo. O sea, tiene una serie de santos o de deidades, de una serie de deidades que pues son las que se utilizan en este tipo de religión. Muchas veces el palo monte ha tenido una fama bastante grande por la capacidad que tienen estos grupos para hacer trabajos de hechicería, trabajos de magia negra, etcétera, etcétera. Están los famosos tratados, y muchas veces estos tratados tienen que ver con la sabiduría ancestral de las diferentes casas de palo, porque existen diferentes casas de palo y existen diferentes líneas en esta religión. Y cada casa de palo cada casa matriz va como iniciando a otras personas, y esas personas que se hacen tatas van iniciando a otros que siguen cultivando la misma línea religiosa, ¿no? de sus padrinos. Por tanto, hay varias casas que tienen sus maneras de hacer los rituales, etcétera, etcétera. Y como estas religiones también son muy mágicas, son muy animistas, tienen mucho que ver con los espíritus, pero pues también los espíritus también traen la información a los tatas, y muchas veces la información que viene de diferentes espíritus pues también es utilizada en esta religión como conocimiento de los tatas. Eso es un poco por la parte del palo. Por la parte de la santería, hay que decir que la regla de Ocha llegó a Cuba de manera más tardía. En 1808 la trata negrera se prohibió. Los barcos ingleses andaban custodiando las aguas del Atlántico e intentando cortar el flujo de negros esclavos hacia América. Y por tanto, como ya era un tipo de comercio ilegal, a partir de 1808, lo que hizo fue que el precio de los negros esclavos aumentó. Se hizo mucho más caro, empezó a llegar mucho menos negros, también por esto de que había que burlar la vigilancia de los ingleses, pero también el número de negros en África empezó a disminuir. Ya cada vez costaba más trabajo encontrar negros en África, y por tanto los negreros empezaron a hacer prisioneros a los propios Yoruba. Entonces así, trayendo a los Yoruba con su religión, con sus santos de la Ocha, apareció la santería. En realidad en África habían diferentes tribus Yoruba que cada cual les rendía culto a un oricha en concreto. Habían, por ejemplo, en la mítica Oyo, que es un lugar mítico de ahí de Nigeria, se les rendía culto a Changó. Había otras tribus que les rendían culto al Gayú Solá, otros les rendían culto a Babaluayé, otros les rendían culto a Ochun, otros les rendían culto a Yemayá, y así. Y entonces, una vez ya en tierra cubana, pues se unieron todos, se juntaron todos estos santos, y apareció la regla de Ocha. También otra cosa interesante es que la Iglesia Católica intentaba catequizar a los negros, o sea, intentaba cristianizarlos. Ellos pensaban que una de sus misiones era convertir a los negros en cristianos, y por tanto, había un día a la semana que venía el padre sacerdote
a enseñarles a los negros, bueno, todo el catecismo, toda la información que tenía que ver con la religión católica. Pero los negros africanos lo que hacían era intentar asociar los santos del panteón cristiano católico a sus propias deidades. Y entonces cuando el padre le hablaba de Santa Bárbara Bendita, que era una santa que llevaba una copa, que llevaba una espada, una santa guerrera, pues entonces los africanos decían, no, este es una espada vestida de rojo y de blanco, no, este es Changó, este es nuestro Changó. No, pero ¿cómo que Changó si Changó es hombre? No, porque hay un pasaje, hay un pataquí, hay una historia de Changó donde se viste de mujer para salvar la vida. Entonces Changó es hombre y es mujer. Entonces, por tanto, lo vamos a sincretizar con Santa Bárbara. Cuando el padre católico nos esté hablando de Santa Bárbara, para nosotros esto es Changó. Y bueno, la Virgen de la Caridad del Cobre, con sus ropas amarillas y tal. Ahí dijeron, no, pues este es nuestro Ochún, que también va vestida de amarillo, con cosas de oro y tal y cual. Pero pues este es nuestro Ochún. La Virgen de Regla, que es la diosa de los marineros, del mar y todo esto. Ellos dijeron, no, esa es nuestra Yemayá. Y bueno, y así se fue creando lo que se conoce como el sincretismo religioso. Se fueron uniendo de alguna manera los santos católicos con los santos o las deidades de la santería, e incluso también con los santos del Palo Monte. Por tanto, hay una especie de tríada, ¿no? Un sincretismo triple, donde podemos decir, por ejemplo, que Santa Bárbara es Changó, pero al mismo tiempo también es Siete Rayos. Donde la Virgen de Regla es Yemayá, pero también es Madre de Agua. Donde la Virgen de la Caridad del Cobre es Ochún, pero también es Chola. Entonces, bueno, pues así poco a poco, ¿no? Los santos, San Lázaro es Babaloayé, pero también es Cobayende. Bueno, y así, la tríada de santos. Y entonces, bueno, pues pasó algo muy interesante, porque la llegada a Cuba de estos negros yoruba, que fueron los que trajeron la santería, bueno, pues ocurrió algo interesante, y es que, bueno, ellos no llevaban tanto tiempo como los congos. Y bueno, pues en el año de 1886 se acaba la esclavitud en Cuba. Y entonces, bueno, muchos negros fueron obteniendo poco a poco la libertad. Y hubo algunos negros de estos que se sentían africanos, que no se sentían cubanos, no se sentían asentados verdaderamente en Cuba, y decidieron, bueno, pues iniciar el viaje de regreso. Y algunos de ellos se pagaron el viaje, consiguieron dinero para pagarse el viaje y regresar a África. Y también hubo el caso de algunos de ellos, que ahora no me recuerdo el nombre, que después de haber regresado, pues allá a los santos le dijeron, no, tú tienes que regresar a Cuba para que tú lleves la regla de Ifá a Cuba. Así que uno de estas deidades, que ahora no me acuerdo el nombre, ahora tengo la memoria un poquito espesa y no me voy a acordar el nombre, o Badimei, no recuerdo bien. Bueno, pues uno de estos señores los mandaron a Cuba a traer la regla de Ifá. Que la regla de Ifá es como, bueno, algo como especial dentro de la santería, porque tiene que ver con Orula, que es la deidad de la adivinación. Y entonces, bueno, pues los sacerdotes que se dedican a Ifá, los sacerdotes de Orula, pues son, bueno, especialistas en la adivinación dentro de la regla de 8. Pero bueno, todas estas religiones son religiones adivinatorias, son religiones paicas, tienen sus oráculos. La gente del Palo Monte consulta con los cocos, consulta bueno, tienen sus sistemas adivinatorios, tienen el coco, las vistas, etcétera, etcétera. Y bueno, los santeros consultan con el Dilogún, también consultan a través del tablero de Ifá y del Écuele, el Opele, que también le dicen algunos. O sea que también son religiones también adivinatorias. Así que bueno, son religiones muy interesantes, son religiones muy extendidas. En Cuba la gente se hace santo en la santería, se inicia en la religión. En el palo se hace la ceremonia de rayamiento en el palo. Y bueno, otra cosa interesante es que estas religiones también aportaron sus tambores. Los congos, las religiones congas, fueron los primeros que llegaron. Bueno, trajeron los tambores yuca, llaman así, los tambores yuca, que de estos tambores, bueno, pues evolucionaron hacia el tambor, el quinto, el tambor este que se llama el quinto, el tambor de la tumbadora, ¿no? Y este tipo de tambor muy extendido en Cuba. Y luego hay unas reglas, hay una sociedad secreta que también vino de África, de la zona de Nigeria, de la zona del Calabar, la sociedad secreta Abacuá,
que también aportó su tambor, el tambor ecue. Y este tambor ecue es un tambor pequeñito, es el que dio origen al bongo, ¿no? Estos dos tamborcitos, que es lo que llaman el bongo. Entonces, bueno, muy interesante, es muy interesante cómo estas religiones aportaron también sus instrumentos de percusión a la música cubana. Y entonces, bueno, pues aquí del tambor ecue de la Sociedad Secreta Bacuá, pues apareció el bongo. Y bueno, de la religión de la santería, de la regla de Ocha, aportó los tambores bata. Estos tres tambores de diferentes tamaños, el iyá, que es el tambor grande, el acóncolo y el itótele, ¿no? Esos tres tamborcitos con un sonido muy interesante. Son tambores ambipercutidos, bimembranófonos, o sea, tienen membrana por los dos lados y se tocan así de manera horizontal. Así que con un sonido también muy interesante. Y bueno, hay toques rituales y hay toques profanos. O sea, lo mismo en el palo monte, que las religiones de la regla de Ocha también tienen sus toques, ¿no? Hay toques que son para tocar en las ceremonias, toques rituales, y también luego hay toques profanos. Aunque en el caso del tambor batá, por tener un sonido muy característico, costó mucho más trabajo profanizarlo, llevarlo un poco a lo profano, ¿no? Siempre se respetó mucho más el sonido del tambor batá como algo ritual. De hecho, dentro del tambor batá se pone una deidad, que es la deidad Añá. Y entonces, bueno, los tambores que están consagrados, los tambores de fundamento que le dicen, bueno, están fundamentados, ¿no? Con la deidad Añá. Entonces ya todo el mundo no lo puede tocar. Una mujer no debería tocar un tambor fundamentado. Una mujer que esté en sus días o el periodo no debería tocar un tambor batá porque lo descarga. Ni siquiera debería entrar a una habitación. Una mujer con el periodo no debería entrar a una habitación donde estén los tambores consagrados. Y bueno, lo mismo pasa, una mujer con el periodo no debe entrar a un cuarto de palo, porque por la razón que sea, estas deidades trabajan con sangre, entonces no es bueno que una persona sangrando pues entre a uno de estos lugares, ¿no? Así que nada, estos son algunos de los secretos de estas religiones y algunas de las cosas interesantes que bueno, me han pasado por la cabeza contarles a ustedes para que tengan un poquito más de conocimiento. El palo monte tiene tres grandes ramas. Tiene el mayombe, que es un poco el palo monte tradicional. Luego el mayombe creó una manera un poco más peculiar de practicarse, que es el brillumba, que una de las características que tiene, o dice la gente que una de las características que tiene es el modo peculiar de armar las gangas, siempre utilizando la criyumbia o la criyumba, que es la carabela. La usan ahí, ¿no? Entonces, por tanto, es fácil identificar una cazuela, una ganga de un brillumbero, precisamente porque tiene la criyumba, la calavera. Y bueno, dicen también la gente que a veces trabajan bien y mal, que a veces usan el crucifijo, a veces no. Y bueno, ya el quimbisa, que es otra de las ramas ya propiamente dicha cubana, creada por el Santo Cristo de Buen Viaje, creada por José de los Dolores Petit, le decían Juan Quimbisa, un famoso tata y también santero de Guanabacoa, bueno, que creó esta manera de trabajar el palo un poco más cristianizado, o sea, acercando un poco más la figura de Zambi, ¿no? de Jesucristo, a esta religión. Así que nada, aquí se los voy a dejar. Creo que son interesantes informaciones, sobre todo para la gente que se está acercando por primera vez a estas cosas, que no sabe un poco de qué van estos temas. Bueno, pues aquí les dejo un poquito de información que puede resultarles de interés y bueno, aclararles un poquito algunas dudas que puedan tener sobre estas religiones, que son religiones distintas. Hay gente que pregunta que cuál es mejor, que cuál trabaja más fuerte. Bueno, en realidad, por lo general los brujos, los iniciados en estas religiones, no se meten en esta polémica. Dicen que bueno, que más bien no es una cuestión de la religión como tal, puede ser de la habilidad de los sacerdotes, del modo en que se trabaje, de los espíritus que anden con cada uno, etcétera, etcétera. Así que en esta polémica por lo general no se meten, pero sí es cierto que la gente dice por ahí que el palo es más rápido, que el palo trabaja más rápido, que es más directo. Hay algunas personas que dicen que es más fuerte. Bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Pero sobre todo estas religiones deberían ser utilizadas para hacer el bien a la humanidad
son conocimientos que en realidad son conocimientos extraterrestres, son conocimientos que tienen una antigüedad muy grande, que vienen de otros mundos, y valdría la pena que la ciencia se pusiera a investigar sobre los secretos de estas religiones, porque son verdaderamente muy interesantes. No es solo superchería, no es solo tal, sino que hay verdadera sabiduría y verdadera ciencia detrás de este conocimiento mágico que albergan estas religiones. Y por eso, precisamente por la verdad que tienen estas religiones, es que no han muerto, ¿no? Si no hubiesen desaparecido. Así que nada, mi gente, ahí se lo dejo. Si te ha gustado este contenido, por favor regálame un like. Si crees que hubo algo importante que dejé de decir, puedes dejarlo dicho en los comentarios. Yo sé que me he dejado muchas cosas y sé que estoy simplemente a vuelo de pájaro, no me estoy metiendo muy profundamente. De hecho, no me he puesto a estudiar ni he cogido ningún papel ni nada. Simplemente me he puesto aquí a hablar de las cositas que me vienen a la mente, porque sabía que simplemente diciendo 4 cositas ya iba a llegar a los 15 minutos o 20, porque el vídeo no puede ser más largo. Pero bueno, ahí les voy dejando esta información. Así que nada, si eres nuevo por el canal, por favor, regálame un like para que el contenido siga subiendo. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, que es gratis. A ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Y bueno, pues nada, me estoy despidiendo hasta el próximo vídeo, que será la próxima semana, el próximo sábado. Así que, besos y abrazos. Venga, te quiero. Chao.